Un participante está grabando esta reunión. La reunión se está grabando. Ujú. Eh, mm, ya. Sí, lo hiciste. Aló, 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 aló. Está grabando, ¿no? Que lo hiciste bien el tema porque ya está grabando. Está congelado. Aló, lo hiciste. Se congeló. Para que no pase nada. El anfitrión o un participante está grabando esta reunión. Ya. Bueno, la verdad que ya el tiempo está avanzando porque lamentablemente pasó esta cosa y por el celular tampoco no pude ingresar, pero bueno. Habíamos visto la semana pasada los pasos para la salvación, ¿no? Y yo quisiera volver por un versículo para luego continuar. Y el versículo es en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, Marcos 1, versículos el 17, versículo 17. ¿Lo puede mandar Daniel, por favor? Sí, 1:17 de Marcos. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ya, ¿lo puede del 14, 15 entonces, mandadito? 14 dice aquí, Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Gracias. ¿Digo? Ahí nada más, gracias. Ya, ahí nomás. Andad, no, bueno, creed en el evangelio, ¿no? Pero dice arrepentidos Sí. y creer en el evangelio. Entonces, la semana pasada no tuve tiempo de definir la palabra arrepentimiento, ¿no? Y la palabra arrepentimiento es cambio de pensamiento. Por eso se dice que alguien cuando se convierte a Jesucristo ha tenido una conversión, o sea, se ha convertido, porque ha habido un cambio, ¿no? Porque si no hay cambio, entonces esa persona no se ha convertido. Y si no se ha convertido, no ha creído. Eso va junto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, arrepentidos y creer en el Evangelio. O sea, son dos cosas juntas que van. Y tan así que la mayoría de predicadores se han olvidado de enfatizar lo necesario, el arrepentimiento. Más nos hemos dedicado a creer, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, cree, y eso está bien. Pero no es creer y el arrepentimiento es de lado, dejarlo de lado. O sea, Juan Culpe así Polo ha no comenzado a es, compartir pantalla. ¿no? El Usted está viendo la evangelio, pantalla de Juan Culpe Polo. el evangelio es las dos cosas, arrepentirse, ¿no? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo y arrepentirse, o sea. Y esto, hay mucho sobre este tema en la Biblia, ¿no? Pero voy a dar unos versículos más que está en la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, vamos al siguiente libro, por favor, Lucas. En el capítulo 24, que es el último capítulo, ¿no? Del Evangelio de Lucas. Ya en el capítulo 24, en el versículo 45 al 47. ¿Tienes tu Biblia, Juanda, por favor? Sí, de 24, 45 hasta 47. Sí.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, aquí está escrito, que así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias, Juanda. Tu audio está muy, muy mal, Juandita. A ver, ¿lo podrías repetir, esta hermana Mavi, por favor? Entonces les abrió el entendimiento. Nosotros te escuchamos perfectamente, por si acaso lo oyen. Ya, yo Les también. abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hasta el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Gracias, hermano. O sea, el Señor Jesucristo, ¿qué les encarga a los apóstoles? ¿No? ¿Qué les encarga cuando Él ya está yendo al cielo? ¿No? Les dice que vayan, ¿no? Que así está escrito, le dice, ¿no? Que Él padeció, pero ¿cuál es el mensaje que los apóstoles iban a llevar? Dice que se arrepientan, ¿no? Para que luego tengan perdón de pecados. O sea, el evangelio no es decirle solamente que cree en Cristo porque Él murió. Eso es verdad, es una parte, ¿no? Pero el perdón incluye el arrepentimiento, ¿no? O sea, antes que haya perdón, tiene que haber un arrepentimiento, porque si no, no va a proceder. Y ese es el mensaje que el Señor Jesucristo les encargó a los apóstoles, que vayan por todas las naciones. Y el mensaje es ese: arrepiéntete para que tengas perdón de pecados. Ese es el evangelio que en la Biblia encontramos, ¿no? Y en este tema, como digo, hay muchos versículos en lo que la Biblia enseña que está unido la fe verdadera en el Señor Jesucristo a un arrepentimiento. Está unido, no se puede separar, porque es parte de. Y bueno, el siguiente libro, ¿no? En Hechos, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30. ¿No? ¿Lo puedes leer, Maritza, por favor? 17:30 de Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Gracias, Maritza. O sea, ¿cuál es el mandamiento? O sea, eso no es una sugerencia, ¿no? Le aconsejamos que el hombre se arrepienta. O Dios aconseja o sugiere. La Biblia dice que Dios manda, ¿no? Que todo hombre se arrepienta. O sea, es algo fundamental. O sea, es algo que de no suceder, entonces la persona no es un creyente. Y como digo, hay muchos versículos en este tema. Voy a citar uno más, en Romanos, el siguiente libro, por favor, Romanos. En el capítulo 2, en el versículo 5. Hermano Lorenzo, ¿estás ahí? Sí, hermano, sí, acá estoy, pero no tengo... A ver, dime. No tiene Biblia, ya, no importa, quería que me diga con la lectura de este versículo. A ver, ¿de qué pasaje? El 2:5 de Romanos, Romanos 2:5. A ver, tendría que buscar, hermano, espérame un ratito, voy a entrar a Google. Espérame un ratito. No, En la pantalla. Está en la pantalla, dice, pero él ¿Ah, solo sí? está sin imagen, pues. Ya, pero no hay Es que problema, ese es hermano. Hechos. Sí. Ya. Romanos 2:5.
Está en la pantalla, Lorenzo. No, El esa que, Romanos no, es que ese es Hechos 17:30. Solamente dice Romanos 2. 2:5. 2.5. Romano. Ya no te preocupes. Yo lo leo. Ya, sí, Maritza, por favor. Sí, sí, está bien, este hermano Lorenzo, gracias. Ya la próxima. Gracias. A ver, Maritza, por favor. 2.5. Ya. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Pero ¿por qué es que atesoran juicio, no? Porque su corazón no está arrepentido. Entonces atesoran juicio para la ira de Dios, la ira. O sea, por eso es que Dios manda que el hombre se arrepienta, pues. Si el hombre no se arrepiente de sus pecados, o sea, no de un pecado, ¿no? No de dos, de todos sus pecados. O sea, yo no puedo decir, me arrepiento de este pecado, pero de este otro no. O ya en el tiempo voy a ver, o sea. eh, ¿Te arrepientes o no te arrepientes de tus pecados? Tus, en plural, siempre. Porque la Biblia enseña así, sus pecados, no enseña un pecado, ¿no? Entonces, pero acá dice, por un corazón no arrepentido atesoran juicio delante de Dios. Entonces, y así en este tema, como digo, la Biblia enseña abundantemente, como es en todos los temas, que Dios quiere que conozcamos con detalle, ¿no? Y absolutamente abundante para que nadie tenga duda. Pero eh, por hoy día yo creo que estos versículos están bien. Y entonces, un favor, quisiera que vayamos, un favor, a Lucas 5, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, que es que en realidad es lo central que hoy día quiero compartir, porque habíamos estado leyendo de la conversión, o sea, de los pasos para que alguien se convierta al Señor. Y, y bueno, pero, y eso ya lo hemos visto, ¿no? Que es creer en el Señor Jesucristo, reconocer que somos pecadores, ¿no? Y por lo mismo pedir perdón al Señor, ¿no? Y saber que Dios es santo, el Señor Jesucristo es santo, es puro, inocente. Y decidir y creer en el Señor, pues, ¿no? Tener fe en el Señor, eso nos lleva a tener arrepentimiento. Y ya una vez siendo creyentes, entonces, ¿para qué somos salvos? O sea, ya sabemos por qué, ¿no? Sabemos que es por nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, ¿no? Porque hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces ya somos creyentes. Pero ahora, ¿para qué? Entonces, aquí en Lucas 5, ¿me puede, hermano Daniel, por favor, del 1 al 3? Lucas 5, del 1 al 3. Dice así la palabra. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ujú. Gracias, Rosita. Entonces, acá encontramos una escena de este lago. ¿Tienes la diapositiva, Juanita? Del lago o del mar. No te enten- ¿Lo tuviste? No. Estamos dando. No, si no lo tienes, o ya cuando lo tienes me avisas. Pero el punto es que este lago, dice, tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo por entre 12 a 13 en la parte más ancha, ¿no? En sí es un lago muy grande y que está a 300 metros
aproximadamente debajo del mar, en altura, ¿no? Y por lo mismo es que hay tormentas, porque está en una zona baja. Bueno, y al ser tan grande este lago, por eso que los judíos lo llamaban el mar de Galilea, de Genezaret, o también de Tiberia, ¿no? Mar de Tiberia, o sea, o Ahí está en la Tiberias. pantalla, Eloy. Ya, hermana Mavi. Entonces, en este lago es donde el Señor Jesucristo muchas veces predicó, muchas, ¿no? Y una de ellas es esta. Y, y aquí en el cuadro que vemos, o sea, que la Biblia nos enseña, es al Señor se sube en una barca, la cual era de Simón, dice Pedro, y avanza un poquito de la orilla, ¿no? Y de ahí enseñaba. O sea, entonces, el punto es, ¿dónde estamos, no? En la gente que escucha, ahí en la playa, escucha, o estamos en la barca, ¿no? Porque distinto es escuchar solamente y otra es estar en la barca, estar en acción, ¿no? Y entonces, porque una cosa es estar en la orilla y otra es mar a fondo, es navegar. Porque cuando navegas te enfrentas a tormentas, te enfrentas a peligros, ¿no? Entonces, porque acá el Señor Jesucristo le va a decir a Pedro, ¿no? ¿Podría leer, hermana Marion, fue el 4, el versículo 4? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gracias, ¿no? Se le dice, vamos mar adentro. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? No, vamos mar adentro. O sea, el Señor Jesucristo nos invita, vamos. Como le dijo a Pedro, vamos, ¿no? O sea, yo estoy en tu barca y el Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Entonces te dice, vamos. Vamos para que tengas acción, para tener acción para el Señor, ¿no? Y le dice así, pues vamos, boga mar adentro. O sea, no te quedes en la orilla, sino ve al fondo del mar. Y lo puedes leer, Marixo, por el 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén, gracias. Entonces, Pedro le dice, ¿no? Toda la noche han pescado, porque esa es la mejor hora para pescar, ¿no? Eso es hasta hoy. Hasta hoy se pesca así. Y en la selva también la gente en la noche va a pescar al río, porque los peces en la noche se van a la orilla, en el río es más fácil pescar cuando están a la orilla y en la noche, ¿no? Entonces, y dice Pedro, toda la noche hemos estado, le dicen, ¿no? ¿Y qué cosa? No había pescado nada. O sea, y Pedro es alguien de experiencia. No era su primer año de pescador, ¿no? Tenía mucha experiencia. Sin embargo, su conocimiento y su experiencia es inútil. Cuando nosotros queremos servir a Dios en la carne, también es inútil, ¿no? No funciona. Pero si lo hacemos en el poder de Dios, como dice Pedro, confiando en tu palabra, echaré las redes. O sea, Pedro dice, yo he pescado toda la noche, pero nada hemos hallado, nada. Pero confiando en tu palabra, le dice, ¿no? Echaré las redes. O sea, y esa es la actitud que todos debemos tener, ¿no? Y para eso es que el Señor nos ha salvado. O sea, para que Cristo dirija nuestras vidas, ¿no? En nuestra barca, y con Él vamos a tener frutos. Frutos del Espíritu, frutos en la pesca, y en este caso pesca de hombres, porque es lo que dijo que el Señor haría con Pedro, y así con nosotros, ¿no? Pero es a partir de que confiamos en la palabra del Señor. Es lo que hizo Pedro, ¿no? Entonces,
¿Podría leer, hermano Daniel, de 6 al 9? Sí, no, hasta el 8, de 6 al 8, por favor. Y Lucas 5, de 6 al 8. Dice así, Sí. y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y Fidel se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro, para entonces días ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. Así mismo, hasta ahí. Sí, está bien. Sí, hasta ahí, brother, gracias. Pero Pedro, una vez más, ¿no? Él ve un milagro, ¿no? Es decir, ve el poder de Dios. Porque echa las redes y dice, pesca tanto, tanto que hasta las redes se rompían, ¿no? Y cargaron en 2 embarcaciones y aún así se hundían. O sea, era tal el peso que... Entonces esto nos enseña que Dios tiene control de todo, ¿no? De los peces. Porque ¿qué pasó? Los peces se juntaron todos ahí. Y como en la noche no estaba ni uno. Entonces, nuestro Señor le dijo y le demostró que Él es dueño de todo. De todo. O sea, Dios domina sobre el mar, sobre los peces y en todo, todo. Por eso que seguirle a Él es lo mejor que hemos hecho en nuestras vidas. Y por eso Pedro le dice, ¿no? Dice de rodillas, le dice, Señor, dice, apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Es una señal de humildad de Pedro porque se da cuenta quién está con él, ¿no? Y dice, no soy digno de que estés conmigo. O sea, y soy hombre pecador, dice Pedro. O sea, y esa es la actitud que todo creyente y todo hombre debería tener frente al Señor Jesucristo. Todo hombre, no solamente un creyente, todo hombre debería entender que es un pecador delante de Dios. Pero Pedro pues le dice, ¿no? Porque el temor se había apoderado de él, dice, ¿no? Y de todos los que estaban con él. Entonces, pero el Señor que es bueno, ¿no? Y que Dios entiende nuestra condición humana y conoce el corazón. Entonces, en el versículo 9, nuestro Señor le va a responder. Puede, hermano, Beito, fue 9 y 10. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Gracias, hermano. En el 11 dice eso, ¿no? No temas, le dice, ¿no? No, en No el 10 temas. En el 10, te haré pescador de hombres. O sea, lo importante es que el Señor, que conoce el corazón de cada uno, ¿no? Le dice a Pedro, no temas. ¿Y qué le dice? Yo te haré pescador, ¿no? Te haré pescador de hombres. O sea, no es que Pedro, ¿no? Por sus fuerzas, ¿no? Sino Dios, el Señor le va a bendecir. Y hemos visto en la vida de Pedro que así fue. Él predicó y se convirtieron 3,000, y en otra vez como 5,000, o sea, y así los demás apóstoles también, porque la promesa es para todos, ¿no? Y en este caso fue específico a Pedro, pero en otro pasaje vemos que es para los otros también. Pero el Señor le dijo eso, ¿no? Y para eso es que estamos, o sea, nuestra principal función en la vida es dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el pescar hombres en el poder de Dios, no en nuestra habilidad, en nuestro poder,
sino en el poder de Dios, del Señor Jesucristo, confiando en su palabra. Esa es la razón por la que estamos aquí, o sea, para dar a conocer a los demás que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Para eso es que estamos, ¿no? Este, podríamos ir un ratito a segunda Timoteo, por favor, segunda Timoteo. Capítulo, Capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, el versículo 26, el último, creo. ¿Lo puede leer Maritza, por favor? El 26. y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El 25 y 26, después lo volver a leer Maritza, por favor. Ya. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gracias, Maritza. O sea, ¿no? Que Dios les concede el que se arrepientan, ¿no? Y otra vez encontramos aquí la palabra que se arrepientan. Y está hablando de gente que se opone a Dios, ¿no? De personas que están alejadas de Dios y como dice en el 26, que están en el lazo del diablo, o sea, atrapados, ¿no? En el lazo del diablo. Entonces, el diablo también pesca, ¿no? Porque atrapa, enlaza, o sea, pero Dios nos ha llamado a nosotros a ser pescadores para Dios. Entonces tenemos una batalla contra Satanás. Mientras él pesca o atrapa, ¿no? A la gente para tenerlos, dice, sometidos a su voluntad, ¿no? De nosotros, nuestra función, nuestro rol en la vida es salvar a la gente del lazo de Satanás, es llevarlos al reino del Señor. Entonces tenemos un propósito en nuestras vidas. Y pues ahí dice que con mansedumbre, o sea, nuestra forma tiene que ser así, ¿no? Con mansedumbre. Pero sabiendo que tenemos un competidor. Tenemos a Satanás que está en eso, en atrapar a la gente, ¿no? Mediante vicios y mil artimañas, ¿no? Pero nosotros tenemos el poder de Dios. Y entonces este es el desafío para cada uno de nosotros. Todos tenemos esa misma capacidad eh, de participar en la salvación de otros, ¿no? Y que eso, que cada día sea nuestro deseo, nuestro objetivo, ¿no? Que para eso estamos, para eso el Señor nos ha salvado, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Además de todos los demás objetivos que tengamos como personas, ¿no? Está bien que tengamos otros planes, pero el principal plan o objetivo de nuestra vida es participar de la salvación de otros. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Para eso nos ha salvado, como hemos leído en Lucas 24:47, que vayan a todas las naciones, ¿no? Anunciándoles que se arrepientan y para que puedan tener perdón de pecados, ¿no? Y ese debe ser nuestro mensaje. Bueno, hermano, gracias, Señor. Hasta aquí en mi parte, porque felizmente he podido dar todos los versículos que tenía ahí. Bueno, gracias a Dios. Y si algo se tiene que decir, añadir, está bien, está perfecto. Amén, amén, amén. Pastor, Lorenzo, y-
No se le entiende bien, hermano Danito. Está preguntando a Lorenzo si tiene algún interrogante. Ya, porque a usted sí se le escucha bien, hermana Mavi. Ya. No, 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 ninguna. A Dios gracias, ha sido todo claro. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ujú. Y, justamente el paso que es lo más difícil, ¿no? De conocer sus pecados, de arrepentirse. Y es conocido también que en el mundo de la droga, para el que se quiere recuperar del alcohol o cualquier vicio, siempre el primer paso es conocerse que es adicto a tal situación. Y Dios lo ha puesto desde el principio, conocerse a uno pecador, querer cambiar, arrepentirse, el proceso de volverse el camino, cambiar de dirección, arrepentirse. Mm. Y esto lo podemos hacer cuando realmente nos unía delante de Dios, que uno se convierte a Dios, tanto deja de ser criatura de Dios, para ser parte de la familia de Dios, ya hijo de Dios. Mm. En un momento en nuestra vida decimos, en un momento nacimos de nuevo, ya formamos parte de la familia de Dios, para creerse del Señor, y estaremos siempre con el Señor. Y eso ya una actitud triste, ¿no? Como si lo dejas ahí en dos y yo le doy vida al ser. Y sabemos mucho que también en la vida, en la relación, se duda de eso. El tipo de salvación creen que solamente mientras se porte bien con Dios. No es que se porta mal con Dios, necesita la salvación. Y hay una serie de malos perdón, hay una serie de buenos versículos mal empleados. Que lo tuercen, como dice el apóstol Pablo, Pedro, que lo tuercen las escrituras para propia percepción. Y yo conozco de algunos miembros que son creyentes, pero ellos creen que tienen salvación cuando están investigándose de sus familias. Y Dios nos dice, Dios es un Padre amoroso, que nos llama, tenemos la sangre, la recibo por nosotros, para anunciarnos la salvación. No es por nuestra obra, no es por nuestras obras. Sí, habla Marita. Se te escucha lejos, se te escucha lejos. Ah, Está muy lejos del micrófono. Estoy más Tú- cerca. La verdad que sí, hermano. He podido escucharle muy poco. Mavi se le escucha bien, pero a Daniel no. Ah, sí, hermana Mavi, lo único que le escucho bien yo también, sí. Pero bueno. Mavi tiene la voz de mando. ahí No estoy más cerca del micrófono. Ah, Amén. ya, ya. Amén, pues. tendrían que poner, se va a tener que comprar un polidireccional, un micrófono. Porque si no se pierde un poco el audio, o Las bastante. 12, Muchi, las 12. Las 12. Ahorita ya vamos a poner. Entonces, Mm. Bueno, bueno, Rosita. al comienzo también decía, al comienzo yo mencionaba de Jonás de Nínive, que Dios le dio la misión de que pueda predicar, y hacía un paralelo con lo que hoy en día las noticias hablan de las Islas Canarias, donde está un volcán erupcionando. Entonces vemos que Dios está hablando de muchas maneras. Está hablando Dios a través de sueños, visiones, y muchas veces habla a través de enfermedades, del virus y ahora del volcán que está erupcionando. Entonces esos son
señales de Dios también que nos da para que podamos convertirnos a Él. Porque decía al comienzo yo de que en esta parte de España hay mucha idolatría. Y cuando fue el rey de España y los gobernadores a estas Islas Canarias, no dieron muestra de que tenían temor de Dios, sino decían, son fuerzas de la naturaleza. Y todos hablaban así, que son cosas de la naturaleza. Pero realmente se olvidaron de que realmente tenían que haber un convertirse, un arrepentirse, ¿no? De esos que uno tiene intrínseco en uno, viene uno negativamente para con Dios. Así nacemos todos pecadores. Y no daban ni un momento pedir a Dios que pueda solucionar los problemas del volcán o de la isla. Y hemos visto algunas imágenes que son realmente tormentosas, se puede decir, ¿no? Cuando la lava del volcán está llegando al mar y realmente cómo se forman unas piedras enormes, unas piedras que hacen después una isla. Y bueno, esas son señales, como dice el Señor, va a haber señales en la tierra, en el cielo, para que el mundo crea en Él, ¿no? El mundo crea en Él, que se convierta. Y algo más podamos añadir, o preguntar o mencionar. Un pedido de oración de repente, ¿no? Solamente quería compartir que fue bien triste para mí escuchar en el noticiero hoy día en la mañana de un pastor en Estados Unidos que mostraba los cuadros de aviones que se había comprado con las ofrendas y decía que lo que estaba demorando la venida de nuestro Señor Jesucristo era que no estaban ofrendando como debieran. Imagínense, qué barbaridad. Y tiene 45 años predicando, dijo. Sí, tenía 72 años de edad. Imagínense. No sé qué cosa le va a tocar a ese predicador. Pero ¿qué cosa? ¿Compró cuadros? ¿Qué tipo de cuadros? No, él tenía aviones. Y Yo escuché tenía, cuadros. sí, porque tenía en los cuadros las fotos de los aviones que había Y ahora sí, comprado. pues hermana Mavi dice que tenía que ir cuadro con avión, decía, pero en fin, ya. Ya, ahora ya se entiende. ¿Qué tal, no? Bueno. Bueno. Sí, yo esa noticia la escuché ayer. De que está alarmando, ¿no? Yo recién ahora lo escucho. ¿Tú No sí, sabía. Maritza, escuchaste? Sí, ayer y hoy día lo he escuchado. Es una vergüenza, para el nombre de Cristo es una vergüenza porque sí, totalmente. hace quedar mal el nombre de Cristo. Y bueno, como en el Antiguo Testamento dice, ¿no? De que son pastores que se alimentan a sí mismos y se olvidan del rebaño. Ya, hasta ahí fue. Ya, Eloy, por favor, guíanos en oración. Ya, por favor. Bueno, ya reiterando la disculpa del caso, no sé qué pasó con mi laptop, pero sí se cortaba y se cortaba, ¿no? Bueno, gracias a Dios que se pudo, en fin. Bueno, oramos entonces. Bendito Dios, Padre Santo, gracias Señor por este día, por tu misericordia y por tu infinito poder, Señor, que está con nosotros. Te rogamos, ayúdanos a echar mano a ese poder que tú tienes en nosotros, Señor, porque tú vives en nosotros mediante tu espíritu. La pantalla compartida. Mediante tu espíritu, Señor, vives en nosotros y gracias, Padre, por tu bondad, gracias porque tú diriges nuestras vidas, te rogamos que sea así y que nos hagas pescadores de hombres como le dijiste a Pedro y le prometiste a Pedro y a los demás apóstoles. Te pedimos, pues, Señor, que también nuestras vidas podamos ser así y seamos conscientes que Satanás hace lo mismo, pero en tu poder, Señor, confiamos para servirte y para hacer lo que es bueno delante de ti. Te damos, pues, bendícenos, Señor, guárdanos del virus, de todo peligro,
Ayuda a nuestro país, Señor, que nuestras autoridades hagan lo mejor. Te rogamos, Señor, por tu misericordia, que así sea. Ayúdanos a nosotros en nuestras vidas cada día, Señor, nuestra fe, que podamos alentar a otros hermanos y gracias por el aliento que tú nos das. Bendícenos, pues, Señor, ayúdanos en todo momento, en todo lugar, para dar testimonio de ti. Sabemos de tu amor y te pedimos, pues, por Noemí, por nuestro hermano Raúl, Elsa y otros que conocemos y otros que no conocemos, porque también los bendiga, Señor, y los ayudes en esta batalla de la fe. Gracias, Señor, por todo lo que hemos participado en esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti. Amén. 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 Amén, Amén. amén. Bien. Amén, hermanos. Amén. Amén. Un abrazo, pues, a todos. Un abrazo. Gracias. Pascual. Bonita semana. Que el Señor los bendiga a todos. Igualmente.